nosotros no podemos comportarnos de otra forma que lo hace la naturaleza. Y la naturaleza se organiza en ecosistemas. Un ecosistema es la unidad más pequeña capaz de reciclar los nutrientes, es decir, de ser autónoma, de coevolucionar con su medio autónomamente. Y predomina, y esto es para mí importantísimo, el mutualismo frente a la competencia. El mutualismo es la interacción más importante que hay en la naturaleza, que supone que las especies que interactúan mutualísticamente, esa interacción es vital para su supervivencia. La cadena trófica, en última instancia, es una gran empresa mutualista. Todas las especies realizan funciones que al final sirven para que el ecosistema funcione. Unas especies hacen funciones más importantes, otras menos, pero todas las especies colaboran, menos la especie humana que se dedica a destruir. Ahora somos los superiores. Y la biomimesis básicamente lo que plantea es imitar a la naturaleza. Pero no imitarla porque la naturaleza sea moralmente superior, sino imitarla desde la perspectiva de que es algo que ha funcionado, que prácticamente nos puede dar ejemplos. Y ha funcionado porque viene siendo algo que no ha colapsado pues a lo largo de los últimos milenios en el planeta, algo que los seres humanos estamos todavía por demostrar, pero no solamente que ha sido capaz de perdurar en el planeta, sino que ha sido capaz de ir aumentando los grados de complejidad de manera creciente, bueno, con ciertos altibajos, pero en general de manera creciente, y esto también es un motivo de aprendizaje. Bueno, pues, ¿cómo funciona la naturaleza? Un primer criterio es que en la naturaleza el concepto de residuo no existe. No hay funcionamientos lineales, sino funcionamientos circulares. De alguna manera, las degradaciones de unos procesos se convierten en alimento de otros nuevos. El conejo, cuando se muere, se convierte de alimento pues, de una serie de gusanos que acaban degradándolo, abonando un terreno que permite que crezca nueva hierba que alimente a nuevos conejos, por decirlo de manera muy simplificada, ¿no? Desde ahí necesitamos pensar en economías circulares. El segundo de los casos, el segundo de los criterios. Bueno, si queremos cerrar los ciclos, necesitamos no ponerle, de alguna manera, pues palos en las ruedas a ese cierre de ciclos. Necesitamos evitar la producción y la liberación de xenobióticos, de sustancias pues que de alguna manera sean dañinas a nuestro entorno, ¿no? En general, la naturaleza no lo produce, no produce nada que ella misma no pueda degradar, que no tenga una enzima que lo pueda degradar. Bueno, pues pensemos en políticas que tienen que ver con esto. La iniciativa Móstoles Ciudad en Transición pues es un intento de implementar la filosofía del movimiento en transición en la zona sur de Madrid y más concretamente en la ciudad de Móstoles. Y además hacerlo con un perfil más amplio respecto a la idea de transición, ¿no? Es decir, no se trata solo de salir de la trampa de los combustibles fósiles, de la transición post-carbono, sino también de encaminarnos hacia un orden social postcapitalista, con todo lo cauto que sea este programa, porque evidentemente hoy en día nadie sabe exactamente qué es el poscapitalismo, pero sí que teniendo claro una cosa clara, ¿no? Que es sin poscapitalismo no hay sostenibilidad. Dicho esto, pues digamos que la iniciativa en transición nuestra, como otras iniciativas en transición, lo que buscan es aprovechar los grandes retos de la sostenibilidad, como el cambio climático o el pico del petróleo, para encaminarnos hacia una transformación social en búsqueda pues, de una sociedad más participativa, más justa y que permita una vida mejor, una vida buena, ¿no? Digamos que el lema vivir mejor con menos al alcance de todos en un planeta finito podría ser un lema que resume un poco el trabajo de nuestro colectivo. En cuanto a los objetivos más concretos, estamos tratando de organizar toda una serie de proyectos prácticos, una veintena aproximadamente de proyectos, organizados en 4 ejes. Uno es economía social, otro es cambio de modelo productivo, educación para la transición y articulación comunitaria, que buscan al mismo tiempo que solucionan problemas concretos relacionados con la crisis de civilización, pues mejorar la vida cotidiana de los mostoleños y de las mostoleñas, ¿no? No todos estos 20 proyectos están en las mismas fases de desarrollo, algunos pues son proyectos pilotos y otros simplemente están en una fase previa, ¿no? De diseño y de concepción, pero bueno, por poner algunos ejemplos así de modo muy rápido, en el ámbito de cambio de modelo productivo,
Estamos trabajando en un plan integral de agricultura y ganadería ecológica urbana, un proceso de descarbonización energética de la ciudad, un cambio de modelo de transporte. En el ámbito de la economía social, pues todo lo que tiene que ver con el impulso del cooperativismo, las monedas sociales, los mercados sociales, etc. En el plano de la educación para la transición, estamos trabajando con los colegios y potenciando, por ejemplo, un proceso de recuperación de saberes tradicionales con nuestros mayores, y en el plano de la articulación comunitaria, pues fomentando nodos de compras comunes. No son algunos ejemplos de esta veintena de proyectos que conforman como el núcleo duro de la iniciativa. En cuanto a cómo surge, bueno, pues esta iniciativa surge hace aproximadamente 9 años, en el contexto del proyecto Rompe el Círculo, que no era exactamente esto al principio, pero que fue derivando hacia esto, ¿no? Este es un proyecto que lo iniciamos una serie de gente que veníamos del mundo libertario, anarquista, y decidimos participar pues, con una intervención barrial en el barrio, en base a algunas ideas que teníamos más o menos claras en su momento, que eran relativamente particulares en el contexto en el que nos movíamos. Una era trabajar con un proyecto con un perfil ideológico bajo, porque queríamos un poco salir de las miserias del gueto político y encontrarnos con la gente normal. Otra era tener más o menos claro que el pico del petróleo era una realidad que lo cambiaba todo y que nos obligaba a reinventar nuestros esquemas de emancipación social. Otra línea tenía que ver con el peso de la comunidad, la importancia de la articulación comunitaria como sustrato base sin la cual no puede haber ningún cambio social. Y bueno, pues en base a algunas de estas ideas iniciamos un proyecto que era doble. Por un lado un local asociativo abierto al trabajo comunitario y a otros colectivos, y por otro lado un taller de educación popular que bueno, tenía pues, el objetivo de la autoformación para la emancipación social un poco bajo estos códigos. Con el tiempo, bueno, el proyecto se transformó, vino el 15M, nos desbordó, que bueno, también fue un poco la confirmación de nuestras ideas, ¿no? Porque dado el contexto del pico del petróleo, preveíamos que iba a haber una explosión social, más tarde o más temprano, y había que crear una estructura acogedora que fuera capaz de recibir esa explosión social. Nuestras tesis se confirmaron, el local se nos fue de las manos, se nos fue hermosamente de las manos. Hoy lo compartimos con muchos otros colectivos, y nuestro taller de educación popular se convirtió en el grupo motor de la iniciativa en transición, porque en ese proceso de autoformación fuimos descubriendo que nos hacía falta pues, un nuevo esquema de transformación social, que más tarde vimos lo afín que era al movimiento en transición, aunque en su momento no lo conocíamos. Nosotros trabajábamos como una especie de pioneros sin saber muy bien qué estábamos haciendo, y de ahí surge ya pues, el colectivo Instituto de Transición Rompe el Círculo como grupo motor que se echó a la espalda este proceso de la iniciativa en transición. Esto en cuanto a los objetivos generales. Y en cuanto a los medios, pues hemos procurado trabajar siempre con lo que llamamos una estrategia dual, que es al mismo tiempo que negociamos con el entorno institucional el desarrollo de alguno de estos proyectos, también intentamos implementarlos pues, por nuestra cuenta y en la medida de nuestras fuerzas, ¿no? La iniciativa Móstoles en Transición es una iniciativa que tiene un grupo motor muy definido, que es el Instituto de Transición Rompe el Círculo. Participan otros muchos colectivos en ella. Pues, por ejemplo, tenemos un trabajo con la gente del Centro de Arte 2 de Mayo, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que está aquí en Móstoles, también con la candidatura municipalista de Unidad Popular, otros colectivos y movimientos sociales mostoleños con los que bueno, pues estamos cerca, compartiendo un ecosistema de luchas y de un movimiento social común, y esto pues también ha ayudado mucho a que la iniciativa sea rica y participen diversos actores. Y luego, por supuesto, pues muchos mostoleños y mostoleñas que no tienen ninguna vinculación con ningún movimiento, pero que de alguna manera se implican en alguna de las facetas de la iniciativa que les interesa. Creo que una de las claves de nuestro proceso ha sido el estar insertos en una dinámica y un ecosistema de luchas más amplio, ¿no? Desde el principio, en el primer local de Rompe el Círculo, pues ya tuvimos cerca una serie de asociaciones y de movimientos. En aquel caso concreto era una asamblea de trabajadores y un colectivo en defensa de la sanidad pública, pues que nos permitía tener un entorno de gente susceptible a escucharnos, susceptible de trabajar con nosotros, y también que generaba el estímulo al colectivo como para crecer, ¿no? Y luego pues eso se ha ido ampliando mucho, y creo que también es importante señalar que hemos tenido la suerte de habitar en una ciudad como Móstoles. Móstoles es un sitio que tiene una tradición larga de movimientos sociales, de luchas vecinales, tiene un movimiento asociativo fuerte, ¿no? El ejemplo concreto es La Casica, uno de los centros sociales ocupados más longevos del país, creo que tiene 19 años la ocupación de la Casica, y que además ha generado un ambiente de convivencia entre las distintas sectas y subgrupos de los movimientos sociales que es muy sano, ¿no? En el cual pues, se da una interacción fértil. Y ese contexto más amplio, ¿no? El no estar solo, sino estar participando de un cierto entorno rebelde. Una de nuestras alianzas clave ha sido con el Centro de Arte 2 de Mayo, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad de
Madrid, que nos ha permitido pues, desarrollar uno de nuestros proyectos estrella, que es el Huerto a la Terraza del Museo, que es un proyecto triple, ¿no? Con 3 tipos de dinámicas. Por un lado tenemos una escuela de permacultura urbana, por otro lado unas dinámicas de recuperación de saberes tradicionales con nuestros mayores y también procesos participativos de educación popular para la transición, ¿no? Llevamos 4 años colaborando con ellos y ha sido pues un proyecto de estos que ha fortalecido la iniciativa y que nos ha dado unas herramientas como muy potentes para trabajar. Y destacaría también en el ámbito local pues la participación con la candidatura de Unidad Popular, que desde que surgió pues, en el 2014, ¿no? Un año antes de las elecciones, se enamoró de nuestro proyecto, lo hizo suyo y hoy pues, funciona como una suerte de punta de lanza institucional que nos permite trabajar la iniciativa en ese ámbito, ¿no? También habría que destacar la alianza y colaboración con gente de fuera de Móstoles, ¿no? Pues con gente de la universidad o con otros movimientos sociales afines que te hace participar de un proyecto más amplio y un poco ganar perspectiva y la sensación de que no estás solo, ¿no? Y eso también es importante. Me parece que hemos tenido una implementación fuerte si nos situamos en el contexto de los movimientos sociales mostoleños, que no ha sido fácil, luego puedo explicar por qué no ha sido fácil, pero en el ámbito de los movimientos sociales creo que hemos conseguido aterrizar la idea de transición y que la gente la haga suya, ¿no? Que la gente entienda que puede y debe participar en la transición desde su ángulo. Si nos situamos ya en el ámbito de la ciudadanía en general, pues es más complicado. Hay mucha ciudadanía de Móstoles que no nos conoce y otra mucha que nos conoce y pensará que somos gente que hacemos y decimos cosas muy extrañas. Pero bueno, por ejemplo, el trabajo del Huerto a la Terraza del K2M, del Museo de Arte Contemporáneo, sí que nos ha permitido contactar con mucha gente que no es gente de los movimientos sociales, gente mayor, jubilados que pasan por allí y con los cuales pues, ha habido un proceso de acercamiento muy natural, ¿no? El propio proceso de trabajo del huerto y el aprendizaje por metodologías participativas pues, permite generar una dinámica también ahí que es como comunitaria más que ideológica y esa comunidad pues, genera ese sustrato un poco de encuentro con la población, que es lo que estamos buscando, ¿no? Uno de los retos de la iniciativa, no obstante, en este momento es dar el paso de ser un proyecto de movimientos sociales a ser un proyecto popular, que eso es un salto que tenemos que dar, ¿no? Creo que el año pasado hicimos la presentación pública y ahora uno de los retos es que la ciudadanía la haga suya, ¿no? Que se apropie de ella, que desborde al grupo motor y que empiece a actuar por su cuenta. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para los próximos años. Como comentaba antes, el trabajo con la candidatura de Unidad Popular ha sido muy, muy fértil, pero bueno, y tan fértil que hemos conseguido declarar a Móstoles ciudad en transición a nivel oficial, ¿no? Se aprobó en noviembre del año pasado una moción por unanimidad de todos los partidos políticos que sumaba a Móstoles a la Red Mundial de Ciudades en Transición. Sin embargo, esto ha sido papel mojado y digamos que el trabajo institucional ha estado muy bloqueado en el último año. Tenemos expectativas de que esto cambie. La candidatura de Unidad Popular va a entrar en el gobierno de Móstoles en muy poco tiempo es mañana, entra mañana y entran con el compromiso de tomarse esto muy en serio y hacer de esto pues, una de sus apuestas fuertes, ¿no? Entonces pensamos que las cosas van a cambiar. Sin embargo, esto es un riesgo. Es un riesgo porque el trabajo institucional no deja de ser un trabajo que cuesta muchísimo esfuerzo. La propia dinámica burocrática de la administración es muy lenta, entonces uno de nuestros retos es cómo conseguimos estar ahí, cómo conseguimos estar con la gente de la candidatura para sacar proyectos concretos sin que ese sea ni nuestro único esfuerzo ni siquiera el principal, lo cual va a ser complicado porque va a requerir mucha energía porque la dinámica institucional es muy farragosa. Sobre la replicabilidad de la iniciativa, yo creo que es importante que se desarrollen iniciativas en transición. Pero la idea de replicabilidad me resulta problemática porque cada iniciativa es muy particular. Solo puede tener éxito en función de circunstancias muy pegadas al terreno y muy locales, ¿no? Entonces hay que ser muy prudentes con la idea de las fórmulas. No creo que haya ninguna receta, sino que cada iniciativa tiene que encontrar cuál es su campo de oportunidad y jugar sus cartas. Dicho esto, y sin ánimo de generalizar, si yo me pongo a pensar en nuestro caso, creo que ha habido algunas claves de ciertos éxitos, entre comillas, ¿no? Que hemos podido tener en estos 8 años, que puede merecer la pena compartir. Una de ellas es haber estado insertos en una dinámica de luchas más amplia. Otra, tener un espacio físico, como este local, ¿no? Un espacio físico que además no sea solo un lugar de encuentro político, sino de encuentro vivencial, de creación de comunidad. Eso es clave. También haberse dejado acompañar, aconsejar por gente que sabe más que uno, ¿no? Eso facilita muchas cosas.
y luego pues haber sido tenaces y haber sido voluntariosos, ¿no? Pues porque incluso esa especie de pequeño consenso con los movimientos sociales mostoleños nos costó 3 años en un contexto muy complicado en el que la principal dificultad era transmitir un diagnóstico de crisis que la gente no compartía. La gente seguía un poco con el esquema de que estábamos viviendo una estafa y no una crisis, y que no había ningún problema de discontinuidad de nuestro modo de vida, solo una cuestión de reparto injusto de riqueza y de poder, ¿no? Cuando evidentemente hay un problema mayor que el reparto injusto de riqueza y de poder. Y bueno, he hablado antes de éxito, aunque habría que matizar. Evidentemente, me parece que hemos tenido algunos logros. Quizás el principal es pues haber tenido una curva, una trayectoria de desarrollo así como creciente durante estos 8 años, ¿no? Con muchos proyectos que se han mantenido en el tiempo exitosos, aunque también ha habido muchos otros que no han funcionado, ¿no? Y sería deshonesto no reconocerlo. El tercero de los criterios tendría que ver con centrar la producción y el consumo en lo local, en la proximidad. Bueno, si vemos cómo funcionan los sistemas naturales, descubrimos que el grueso de la biomasa no se mueve en horizontal, sino que se mueve en vertical. La savia que sube por los árboles, las hojas o los frutos que caen al suelo. El movimiento en horizontal a cortas distancias es minoritario, sería el jabalí que se mueve por su territorio, y lo que es una rareza desde el punto de vista de la biomasa que hay en la Tierra es el movimiento en horizontal que se desplaza a largas distancias. Pues las aves migratorias serían un ejemplo, pero que ya digo son minoritarios. Bueno, nuestro sistema económico parece que le da la vuelta al calcetín. Intentamos traer cuanto más lejos mejor las cosas, y necesitamos sistemas económicos que vuelvan a radicarse fundamentalmente en lo local. El cuarto criterio tendría que ver con la energía. Con la energía desde una doble perspectiva. Primero, utilizar una cantidad justa, una cantidad que no sea ni en defecto para que las sociedades se puedan reproducir, ni muchísimo menos en exceso para que se desordenen, como les ocurre a los sistemas complejos que utilizan demasiada energía, como nos está ocurriendo a nuestro sistema complejo, y luego además que tenga un origen solar como segunda característica. Y como solar no me refiero únicamente a la solar fotovoltaica o a la solar térmica, sino a la solar en sus múltiples facetas. A fin de cuentas, la energía eólica también es energía solar, pues es el sol el que calienta el aire para ponerlo en movimiento y a partir de ahí pues generar pues toda una serie de energías, o bien es el que evapora el agua para poderla utilizar luego en forma de energía hidráulica y demás, ¿no? Apostar por esas fuentes solares, entendiendo que no son necesariamente las únicas. Si no es más como darnos cuenta desde hace muchos años que se podía vivir mejor con menos, que se podía vivir de otra manera, sin, sobre todo la historia del consumo, lo del consumo también de energía, ¿no? La casualidad es como que hemos ido coincidiendo en el pueblo, mucha gente pues con esas inquietudes, entonces estaban las cosas como haciendo muchos grupos, haciendo prácticas de transición, pero sin llamarla así, sino muchos grupos que teníamos, grupo de consumo, por ejemplo, pues hace 20 años que hay un grupo de consumo, ¿no? Con la preocupación de un consumo responsable, limpio, etc. Casas de construcción bioclimática, ahorro energético, teníamos ya varias experiencias, ¿no? Se hicieron unas jornadas, no sé, hace esos 6 años yo creo, unas jornadas donde pusimos como los grandes temas que nos interesaría profundizar en la transformación, que era la energía, la alimentación, el transporte y la construcción, el consumo en general también, ¿no? Entonces en esas jornadas ya vino mucha gente, muchísima gente de toda la zona, no solo de aquí, y la gente expuso cosas que se estaban haciendo, Entonces se creó el grupo de transporte, el de consumo responsable, la CCA empezó a crearse ahí, y ya desde el principio fuimos con unas 20 familias, que después hemos ido fluctuando entre 30 y 20 más o menos, siempre hemos fluctuado ahí, de que por qué no hacer una experiencia de huerta colectiva y con una filosofía diferente. Es decir, no solo, no es para que salga más barato, porque la comida a lo mejor no hacemos el cálculo bien, pero no sale barata desde luego,
pero es diferente, sabes, tienes otro contacto con la tierra, otro contacto con lo que comes, hay un puesto de trabajo, hay una seguridad de que la tierra está cuidada, no es como ahora venimos de la ciudad y vamos a plantar lechugas, ¿no? Y después las lechugas se te mueren a los 2 meses. Entonces es una seguridad de que la tierra está cuidada, de que los productos tienen una continuidad, y ya está, nos pusimos de acuerdo, pagamos una cuota y podemos mantener la finca, ¿no? Pero aparte de eso, pues seguimos con las experiencias de transporte colectivo. Está el grupo de Zarzalejas, que es qué necesitas y qué ofreces. Entonces cualquier cosa, puedes ahí desde me hace falta esta tarde quien se quede con los niños porque me ha fallado la conexión y a ver quién se puede quedar con mis 2 niños, o necesito a alguien que me arregle un grifo, o tengo mucha ropa y no sé qué hacer, o tengo no sé qué, ¿no? Entonces hay un intercambio de forma más o menos natural, ¿no? De lo que te sobre, pues ya está, y lo que se hace falta, pues ya está. Entonces nos hemos dado cuenta que el pueblo es pequeño, pero que hay una cantidad de recursos tremendos de podernos intercambiar. Entonces no hace falta ir a comprar ni las ropas, por ejemplo. Pues de vez en cuando nos da la locura, cada estación, al principio de verano, pues vamos a sacamos todo lo que tengamos en el armario de verano, nos ponemos de acuerdo en cualquier casa, ponemos una mesa grande, toda la ropa ahí encima y venga, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? Ay, qué mono esto, pues esto para mí, aquello para ti, ¿no? Entonces estamos vestidas todas como con ropa de otras, ¿no? Y bueno, tenemos así intercambios, lo de transporte también funciona muy bien. Tengo que ir al Escorial, ¿quién va? Tenemos por WhatsApp el grupo de transporte. Y es todo conectado, entonces me preguntas, ¿cuántas personas son? Pues ni idea, porque en el grupo de transporte hay muchísima gente, en el grupo de intercambios de ropa, en el grupo de Zarzalejas, está también los grupos de crianza, esa es muy bonita, de madres que crían, ¿no? Entonces se reúnen en casas para hablar de los bebés, bueno, y proyectos de educación alternativa, entonces que estén en esta dinámica, pues mucha gente, lo que pasa es que a lo mejor hacen un intercambio de ropa y no hacen el transporte, o hacen no sé qué y no hacen lo otro, entonces en la CCA es lo único que pagamos cuota, entonces es lo único que podemos decir que somos 22 familias actualmente, pero fluctuamos entre 30 y 20, ¿no? Pero del resto pues es totalmente abierto los grupos. Estas cosas siempre son consideradas como estos hippies, esta gente así como que vienen de ciudad y empiezan a inventar, pero cuando han visto un seguimiento y se ha visto que la huerta está en producción, que de verdad se entiende, nosotros todos no, pero que se entiende de lo de cultivar, y sobre todo que se respetan los saberes tradicionales. Entonces, que se ha preguntado muchísimo qué se cultivaba aquí y qué es lo más normal, cuándo es la época, porque claro, es un clima muy duro, y la gente conoce mucho cuándo se puede cultivar tal cosa y qué es un disparate cultivar y qué no. Eso lo sabe la gente mejor que nadie, ¿no? Entonces eso sí se ha tenido mucha consulta, y lo que se ha querido también es, por ejemplo, hemos hecho las papas, las patatas, no poner todas en la huerta porque nos ocupaban mucho sitio, y comprarlas a agricultores del pueblo que tengan papas ecológicas, que sepamos que no le echan ningún tipo de producto químico, ¿no? Entonces sí que vamos haciendo eso va despacio, pero sí que nos interesa ir incorporando a agricultores de toda la vida con la producción. Pero el ayuntamiento ahora mismo está apoyando más que antes, lo entiende, pero no hay ninguna iniciativa municipal para decir esto para adelante, ni los apoyamos, sino les solicitamos cosas, porque hacemos muchísimas actividades. Este fin de semana hemos tenido unas jornadas de ponernos en contacto, porque lo que queremos es crear redes con todos los alrededores, no solo Zarzalejos, ¿no? Y ha estado muy bonita. Hace 2 meses hicimos otras. Entonces el ayuntamiento, bueno, pues ¿qué necesitan? ¿Un local? Pues venga, locales municipales, pero poco más, porque lo que queremos también es el reto a trabajar los residuos, el compostaje que sea a nivel del pueblo. Ahora estamos porque también por otro lado tenemos comisiones de territorio para trabajar, por ejemplo, lo de las podas,
del pueblo, y lo de no poner productos químicos de esos de veneno en las hierbas, ¿no?, de las carreteras, por ejemplo. Entonces es toda una forma como de irradiar, ¿no? Estamos como intentando irradiar y absorber de otras experiencias que estén por los alrededores. Y el ayuntamiento no nos pone pega, está preocupado por el tema de residuos, pero no es fácil. La historia de administración es muy complicada. Ilusionados, ahora mismo me coges muy ilusionada porque las jornadas del fin de semana fueron muy bonitas, hubo mucha gente, y entonces ya también el análisis del territorio, se está entendiendo que el territorio somos todos, porque hay gente que vive aquí desde hace 5 siglos, generación tras generación, pero otros hemos venido hace 30, hace 15, pero todos somos vecinos y todos estamos compartiendo un territorio, ¿no? Y tenemos que cuidarlo entre todos y potenciarlo. Entonces ya hay una mezcla de personas que han venido antes con gente que hemos venido después, muy interesante, de entender el respeto al territorio, y estamos ilusionados de eso, de irnos afianzando, de que no sea unas iniciativas así como de los chachiguais, ¿no?, sino que sea afianzarnos y que sea una cosa seria y recuperar las tradiciones que cuidaban el territorio, que cuidaban que era sostenible. Entonces, bueno, lo de la sostenibilidad es ponerle el nombre, pero hay que recuperar las prácticas sostenibles de toda la vida, ¿no? El quinto criterio tendría que ver con que los sistemas naturales no flotan en el limbo, sino que tienen historia y han aprendido de la historia, evolucionan dentro de los distintos contextos, y su evolución tiene que ver con maximizar la resiliencia, maximizar su capacidad de resistencia frente a distintas situaciones de estrés, frente a distintos, de alguna manera, estímulos negativos, ¿no?, dentro de todo esto. El sexto criterio tendría que ver con potenciar una alta diversidad y con potenciar una alta interconexión de esa diversidad. La mayor estrategia de la naturaleza para conseguir seguridad ha sido buscar tener diversidad alta y una diversidad fuertemente interconectada entre sí. Nada que ver con lo que utilizamos las sociedades humanas, ¿no? Intentar levantar las vallas más altas que podamos en Ceuta y Melilla, o intentar que la gente, todas las personas del planeta, les guste un refresco de cola igual y homogéneo, ¿no? Sino que lo que necesitamos es eso, maximizar la diversidad para maximizar la diferencia, ¿no?, la capacidad de protección y demás, ¿no? Pero además, la maximización de la diversidad es la forma en la que los sistemas naturales han ido evolucionando, han ido buscando esa maximización de la diversidad y no han ido buscando el crecimiento de manera continuada. De alguna manera, los ecosistemas al principio crecen, pues de los musgos se pasa a las hierbas, de las hierbas se pasa a los arbustos, de los arbustos a los árboles, pero después no están los superárboles ni los requetes superárboles, sino que hay un momento en el que los ecosistemas dejan de crecer y ponen su energía en crear diversidad. Bueno, parece que nuestra sociedad está anclada en esa etapa infantil en la que solo puede crecer y nunca llega a esa etapa adulta en la que deja de crecer y pone su ejercicio, su fuerza en maximizar esa diversidad y en interconectarla al máximo. Y el lunes de la misma semana, en que el sábado era día 11, se presenta un abogado de la propiedad para decirnos que nos dan la nave que queramos. Que no hace falta que saltemos la tapia, que ya estábamos preparados para hacerlo, y que nos dan una nave. En ese momento, y esa es la explicación jurídica de la situación en la que estamos, nosotros planteamos que como esto es un equipamiento público, esta nave, que es donde estamos hoy, en la grabación hay mucho más espacio en este momento, la pedimos y nos la querían ceder directamente a nosotros, a los vecinos, a la asamblea, pero decimos no, hay que cedérsela al ayuntamiento porque es propiedad, tiene que ser equipamiento público, propiedad municipal, y que el ayuntamiento nos la ceda indefinidamente a los vecinos y vecinas para que la gestionemos. Esto es el lunes, empieza un proceso con abogados, la propiedad, nosotros, el ayuntamiento saliente, el ayuntamiento entrante, y el jueves salimos del distrito, del ayuntamiento de barrio, con las llaves de esta nave. Por lo tanto, el sábado, el grupo de acción que estaba preparado para saltar la tapia, entrar en la nave, reventar las puertas y ocuparla, y abrir la puerta para que entraran los vecinos, abre la puerta desde el interior y lo que tenía que ser una acción que podría haber sido muy dura, se convierte en una entrada pacífica y en una fiesta, y a partir de ese día tenemos el bloque 11 y después hemos ido consiguiendo otros espacios. La situación es que esta comunidad, estos vecinos que están autogestionando el espacio, tienen la cesión de todos los espacios que tenemos ya, aparte de este,
en uso indefinido y los gestionamos colectivamente. No somos un centro cívico, no somos un centro cultural, no somos un teatro público, sino que somos un espacio público a nivel arquitectónico gestionado comunitariamente por los vecinos y vecinas. Esa es la explicación para que se entienda el proceso y la estructura. En este momento somos una asociación Can Batlló, que es la que agrupa a todos los proyectos que estamos dentro. Esa es la estructura legal de la que nos hemos dotado después de estos 5 años de recorrido. Hay dos fuentes de información y de experiencia y de maduración, ¿no? Una es las características del barrio de Sants. El movimiento asociativo en el barrio de Sants es muy potente desde el año 1880. O sea, no es una cuestión de ahora. Teníamos movimiento cooperativo, después en la época de la dictadura movimiento vecinal, movimiento clandestino, después cuando se abre la posibilidad de que las instituciones se visualicen y tal, crece el número de asociaciones de todo tipo, culturales, políticas. Tenemos una gran transición, una gran experiencia y un gran recorrido en tener estructuras que agrupen todas esas dinámicas que cada una está especializada en plataformas conjuntas. Y hemos conseguido los parques que tenemos, las escuelas públicas, hasta los semáforos, luchando colectivamente. Esa es una fuente de inspiración y de práctica que nos lleva a generar una plataforma por Can Batlló y saber cómo gestionarla. Y para inspirarnos, nos inspiramos por una parte en el movimiento de ocupación del barrio, que es muy importante y que también está articulado con las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, las AMPAs. Aquí hay relaciones entre todos los movimientos, unos son de perfil más duro, unos de perfil más cultural, pero todos actuamos juntos. Esa relación con el movimiento Ocupa nos hace entender la estrategia de practicar la acción directa como una manera de conseguir objetivos a nivel vecinal. Eso se había probado en perfiles más bajos, pero en este caso se plantea como una cuestión muy clara. Entonces ya veníamos a ocupar y las instituciones lo sabían. Esa es una fuente de práctica. Y la otra, antes de entrar aquí, intentamos inspirarnos en otras experiencias aparte del movimiento propiamente Ocupa. Uno es la experiencia de Tabacalera de Madrid y otra es el Patio Pumarejo de Sevilla, que es gente que algunos de nosotros nos dedicamos a visitar experiencias antes de entrar aquí. Durante la campaña, entre el 2009 y el 2011, estuvimos visitando espacios que nos pudieran inspirar. De esa mezcla sale finalmente el final de la campaña para entrar aquí dentro, que es la fase reivindicativa, y cuando entramos, con esa inspiración y esa práctica previa, empieza la fase constructiva, que yo me imagino que no se va a acabar porque aquí tenemos tanto trabajo que vamos a estar construyendo durante mucho tiempo. En este momento hay entre proyectos y comisiones de gestión vinculadas a toda esa trama que hay que gestionar, unas 24 unidades que sumarían proyectos. Un proyecto puede ser, por ejemplo, el taller de cervezas, o puede ser la carpintería, o puede ser infraestructuras, o puede ser el grupo de crianza, o el grupo de circo, o el auditorio, o la misma biblioteca. Y después tenemos comisiones, secretaría, actividades, economía, que ya viene de la fase anterior, estrategia, diseño del espacio, que evidentemente no lo teníamos, lo tenemos ahora. Digamos que tenemos una estructura horizontal, que es como una especie de representación gráfica, sería como una araña con muchas patas, en el que el centro está la asamblea, que es por donde pasa todo. Tenemos esa asamblea que es una vez al mes, y una vez a la semana hay una reunión de coordinación en la que tienen que participar todos los espacios y comisiones en esa coordinación. Y una vez al mes, una asamblea en la que se canaliza con información previa las decisiones que haya que tomar de envergadura. Esa es un poco la estructura con la que nosotros nos gestionamos. Bueno, yo creo que mucho de lo que hemos conseguido es, como os decía antes, una línea de continuidad de la experiencia y de la voluntad que tiene la gente del barrio de construir sus propios espacios y construir sus propias experiencias, y esa cuestión de decir, bueno, si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros, ¿no? Y eso es un bagaje que nos da consistencia. Después el hecho que desde el primer momento, a diferencia de otros espacios o de otros proyectos, ha estado nutrido con una gran transversalidad generacional, política, de convicciones, de procedencias, de experiencias previas, tanto políticas como personales, y se ha procurado hacer de la diversidad, la transversalidad, un valor que nos ayudaba a disponer de muchos recursos, de muchos conocimientos, de muchas franjas de edad que podían hacer frente a diferentes cosas, y también tener una imagen hacia afuera muy abierta. O sea, todo el mundo veía a alguien similar a su recorrido, a su edad, a su personalidad dentro, con lo cual veía que no era una cuestión para uno, sino que teníamos vocación de ser para todos, ¿no? Eso nos ha ayudado mucho. Y el hecho de que después disponer de espacio, de una cantidad de metros cuadrados y cúbicos muy grande,
nos permite compartir y aceptar proyectos que evidentemente tienen unos requisitos de alineamiento con nuestros objetivos, con el servicio al barrio, con el procedimiento asambleario, etcétera, que son exigentes, pero muy abiertos. Y por lo tanto hay muchos pequeños proyectos que se han ido sumando, y eso ha hecho que, así como en otras experiencias reivindicativas vecinales, cuando se consigue un instituto, una biblioteca, se consigue una sala del tipo que sea, o un parque, se deja la gestión y el mantenimiento en manos de la administración, aquí ha sido al revés. Hemos conseguido el espacio y al decirlo vamos a gestionar nosotros, cada vez ha habido más gente que se ha ido integrando a gestionar. Eso es lo que nos ha dado esta particular forma que tenemos de crecimiento, porque seguimos creciendo, ¿no? A nivel institucional, digamos que nuestro modelo tiene otro reto, y es que así como el movimiento de ocupación más duro no tiene ninguna relación con la administración, sino que ocupa y defiende sus espacios, y los espacios que han estado cedidos por la administración a los vecinos o a empresas que dan servicios de esos espacios públicos, nosotros estamos en una zona intermedia que nosotros le llamamos la estrategia de fricción. Tenemos un modelo diferente al de la administración, pero estamos dentro de un espacio que es público. Por lo tanto, estamos obligados a tener una continua relación que a veces es dura y contradictoria, porque tenemos modelos de gestión muy diferentes. Ellos funcionan verticalmente y nosotros funcionamos horizontalmente, por lo tanto hay fricción. El séptimo criterio tiene que ver con que, bueno, si hemos sido demasiado rápidos, y una de las causas de los problemas socioambientales que vivimos es esta obsesión por la velocidad que tenemos, por, como decía antes, pues tomar tomates durante todo el año o ir cada vez más rápido en trenes cada vez más veloces, bueno, necesitamos frenar, necesitamos acoplar nuestra velocidad a la velocidad de los ecosistemas, los ritmos circadianos, las estaciones, los ritmos geológicos y demás, ¿no? El octavo criterio tiene que ver con que, bueno, los sistemas naturales, contra lo que nos han venido diciendo de forma repetida, no han evolucionado a fuerza de competencia, o mejor dicho, no ha sido la competencia el principal responsable de los grandes saltos evolutivos, sino más bien lo contrario, la cooperación o la cooperación en forma de simbiosis. Por ejemplo, el salto de las células procariotas a las eucariotas, que es un elemento central en la evolución de la vida, pues tiene que ver con la fusión de dos tipos de células procariotas que dieron un salto cualitativo, algo que tenía que ver mucho más con la cooperación que con la competitividad, ¿no? El mercado social de Madrid es una experiencia local, pero que está articulada en un marco de trabajo más amplio, que es el del resto de mercados sociales. Los mercados sociales nacen de REAS, de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, que durante los años 2000 reflexionó en cómo favorecer la construcción y desarrollo de un tejido productivo y también incorporando patrones de consumo responsable, etcétera, ¿no? Y a partir de esa reflexión pues empezó a teorizar cómo se podía avanzar en ese camino, y de ahí surge la idea, ¿no?, de generar este tipo de iniciativas más de cooperación integral, ¿no?, como hablábamos, ¿no?, entre los diferentes agentes que operan dentro de la economía solidaria. En este marco de trabajo estamos coordinados a nivel estatal varios territorios que ya llevamos bastantes años implementando este proceso. Hay Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña y Madrid. Somos los territorios que más avanzados tenemos, digamos, este tipo de proyectos, ¿no? El caso madrileño, como comentábamos antes he hecho una reflexión más sobre cuál es el marco general del origen de los mercados sociales, y que tienen que ver con la construcción de REA, Red de Redes, y lo que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, ¿no?, y cómo ha tratado de pensar proyectos o procesos que favorecieran este tipo de cooperación. El caso madrileño es un poco particular, porque aquí nos juntamos hasta 3 redes que convivíamos con objetivos más o menos similares, y tratamos de unirnos en base a un objetivo común, y en este caso fue la construcción del mercado social. Esto fue allá por 2009. Habíamos leído parte de la literatura que comentaba antes, ¿no?, que se estaba produciendo sobre todo desde Cataluña y desde Euskadi,
y tratamos de imaginarnos aquí en lo local cómo podía ser esto del mercado social, ¿no? Entonces nos juntamos entre 10 y 15 empresas a trabajar en un proceso participado que duró cerca de 2 años o un poco más de 2 años, en el cual estuvimos poniendo las bases para lanzar hacia el exterior el mercado social, ¿no? Fue un proceso bastante interesante, mucho de investigación, hicimos un diagnóstico entre el tejido sobre qué necesidades había, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que intentamos como tocar algunas claves que podían ser interesantes, ¿no? Lo cierto es que siempre teníamos miedo como a dar el salto al vacío y lo que nos empujó a darlo fue el 15M, ¿no? O sea que es verdad que a partir del proceso de movilización pues surgieron multitud de iniciativas y sobre todo un proceso de politización y de discusión pública muy fuerte, también en el ámbito económico. Entonces esto nos permitió como salir con, bueno, con un nivel de interés público mucho mayor del que quizá hubiera habido antes del 15M, ¿no? Entonces esto supuso que el proceso de construcción del mercado social pasara de que fuéramos 10 o 15 empresas a que hubiera cerca de 40 50 personas de empresas y también consumidores individuales trabajando en diferentes comisiones en poner en marcha este proyecto, ¿no? Desde entonces pues, hemos ido intentando adaptar la propia estructura del mercado a su desarrollo estratégico. Es verdad que siempre veíamos que en un sentido lógico había que tratar de empresarializar o cooperativizar el mercado social y que tendiera a ser una estructura cooperativa que favoreciera el desarrollo de las entidades y del consumo responsable y justo logramos en 2015 ya por fin constituir la cooperativa después de un proceso largo de estudio de formas jurídicas, consolidar un consejo rector, que es el espacio de definición y de desarrollo estratégico del propio mercado social, y las 2 asambleas más la feria, que son los eventos públicos de alguna manera que más repetimos, ¿no? O que por lo menos tenemos en el calendario como más fijado. Luego por abajo tenemos una estructura de participación basada en algunas comisiones o grupos de trabajo que han ido oscilando en los niveles de participación, pero que bueno, yo diría que para ser un proyecto basado en la transformación económica, en los cuales los niveles de participación nunca han sido muy elevados, el mercado social siempre ha suscitado un nivel de interés alto, ¿no? De hecho, las asambleas como la que tuvimos la semana pasada suelen reunir a 60, 80 personas, entre ellas 45 o 50 entidades, pero sí que por lo menos sí que hemos ido consolidando una estructura de gestión bastante más estable y de ahí, bueno, pues manejamos un presupuesto que dentro de que es bastante bajo, son cerca de 40.000 euros, pero bueno, nos permite tener ciertos servicios estables de comunicación, de gestión, de gerencia, etcétera, de realización del balance, y esto hace que por lo menos vayamos dotando de mayor calidad, bueno, pues a los procesos que llevamos en marcha. Dificultades muchas, o sea, la ausencia de recursos es una dificultad y está basada en que nuestro entorno empresarial es un entorno, como decía al principio, ciertamente precario y débil, ¿no? Por lo tanto, cualquier estructura que se sostenga sobre las cuotas o sobre la participación de proyectos que son tan débiles, pues va a tener mucha dificultad para crecer o poder escalarse, ¿no? Las entidades les gustaría volcarse más en participar en el mercado social, pero la prioridad lógica es intentar sacar adelante tu empresa, ¿no? Y si tienes dificultades para sacar adelante tu empresa, pues obviamente tu capacidad de participar en otros proyectos va a ser limitada, ¿no? Por lo tanto, somos lo que somos actualmente. Es verdad que dentro del mercado social hay empresas fuertes, muy fuertes, grandes, pero lo que abunda dentro de las 120 empresas del mercado social son microempresas con un nivel de debilidad relativamente alto, y por tanto eso hace que la propia construcción de mercado pues, tenga ciertas debilidades de partida que son intrínsecas y que tenemos que convivir con ellas hasta que por lo menos el tejido vaya creciendo, vaya consolidándose y vayamos aumentando también el número de entidades.
La segunda dificultad fuerte es que, como todo proceso de participación, que encima se basa, digamos, en un desarrollo innovador, ¿no?, de transformación económica basado en el mercado, ¿no?, tiene que ver con nada menos que intentar transformar ciertas condiciones de mercado para algunos de sus actores, lo cual ya en sí mismo parece un objetivo excesivamente grandilocuente, y los impactos que se van teniendo son realmente más reducidos de lo que uno esperaría. Por lo tanto, que también es lógico, ¿no?, pero es mucho trabajo de hormiguita, de mucha gente, con resultados a veces poco visibles, y eso pues a veces genera pues desánimo, desencanto, pérdidas de interés, ¿no? Entonces como que tenemos que estar permanentemente intentando sobrevivir, ¿no?, intentando suscitar nuevos intereses, generar como sentimiento de pertenencia. O sea, como que es un proceso que necesita alimentarse de una manera muy fuerte y muy permanente, y eso hace que el nivel de desgaste pues sea relativamente alto, ¿no? Y yo diría que la tercera dificultad es como, o sea, tiene que ver con los límites de nuestra comunidad, ¿no? O sea, que llevamos ya bastantes años trabajando en la construcción de mercado y nos cuesta muchísimo trascender, digamos, las capas de cebolla que no son más afines, más cercanas, etcétera, ¿no? O sea, dar saltos que vayan más allá con otros actores, otros públicos, otros tipos de empresas que quieran sumarse a estos procesos de cambio económico y tal, nos cuesta un montón. Ahí hay una dificultad muy fuerte, no sé si es de lenguaje, es una diferencia ideológica, o sea, podríamos establecer bastantes causas, ¿no?, pero ese siempre ha sido una dificultad que hemos constatado, ¿no? El proyecto de mercado social es un proyecto eminentemente práctico, y esto es lo que ha suscitado desde el primer momento mucho interés en las entidades y en los consumidores, ¿no? O sea, de hecho siempre hemos constatado que espacios más sociopolíticos, ¿no?, más políticos, como la economía social, de la economía solidaria, etcétera, que intentábamos convocar eventos o procesos de reflexión o de trabajo, suscitaban un interés muy reducido. Sin embargo, cuando hemos empezado a implementar el mercado social, el nivel de participación ha sido realmente alto y el nivel de motivación e interés muy fuerte. O sea, esto significa que el carácter práctico del proyecto lo hace muy interesante y por tanto lo hace muy replicable, porque realmente las características básicas del mercado, si lo implementas en otro territorio, rápidamente se puede establecer un know-how, o sea, aprender bien cómo se desarrollan y que el proceso vaya relativamente bien en un inicio. Obviamente luego, pues lo que digo, tienes que tener la capacidad de sostener las herramientas que pongas en marcha, que no tienes por qué poner todas, pero si haces una herramienta de balance, pues tienes que tener la capacidad de todos los años hacer un proceso de recogida de información entre todas las entidades, emitir un informe, hacerlo público, poner en valor lo que han hecho las entidades, etcétera. Y eso es una carga de trabajo fuerte. Si haces una feria, tienes que tener la capacidad de implementar una feria, de volver a repetirla, etcétera, ¿no? Y ya no te digo nada si montas una moneda. Si en el día que tomas la decisión de hacer una moneda, generas una subestructura de gestión de la moneda, de la cual ya eres dependiente hasta el día que cierres la moneda. Pero la moneda significa que ahora mismo hay miles de euros que están movilizados o distribuidos entre las personas y tú tienes la corresponsabilidad de que eso siga funcionando. O sea, no se puede caer la web a las 12 de la noche y que esté 48 horas sin funcionar. Tiene que funcionar a las 8 horas, o sea que asumes una serie de corresponsabilidades que obviamente tienes que tener la capacidad de luego poder sostenerlas. Pero creemos que precisamente el mercado social, o sea, es de los elementos, como de hecho lo estamos viendo, muchos territorios están tratando de replicarlos. La escala es un elemento muy importante. Nosotros, obviamente, el desarrollar un mercado en una metrópolis, en una región, nos genera ciertas problemáticas asociadas a que el consumidor o la consumidora no sienta la pertenencia a un mercado porque no tiene una oferta de bienes y servicios muy cerca de su casa, ¿no?
salvo si eres de Lavapiés o del centro de Madrid, que quizá ahí es donde concentramos un mayor número de proveedores. Pero esto es un problema que llevamos viendo desde el inicio, ¿no? Necesitamos generar espacios de trabajo, de desarrollo y mercado social mucho más localizados, ¿no? Por barrios, distritos, y es un poco la línea que vamos a establecer en los próximos tiempos, porque creemos que el mercado social necesita cercanía y por tanto es verdad que una ciudad de 3 millones o una metrópolis de cerca de 6 pues a veces dificulta. ¿Qué tiene de positivo? Que tenemos mucha oferta, al ser un entorno muy grande en el número de personas, pues hay muchas iniciativas, etcétera, se genera mucho movimiento y eso es fácilmente integrable dentro del mercado social, sobre todo cuando son servicios, ¿no? Entonces, por ese lado sí que obtenemos ciertas ventajas de vivir en un entorno metropolitano como el madrileño, ¿no? El siguiente criterio tendría que ver con que nos estamos adentrando en un estado de incertidumbre insalvable en el que, bueno, el cambio civilizatorio, el colapso de la civilización industrial que estamos viviendo, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, hacia qué lugares va a adentrarse. En un escenario de incertidumbre insalvable, pues tiene todo el sentido pensar en actuar desde el principio de precaución, de no hacer lo que de alguna manera no sabemos qué implicaciones va a tener. El penúltimo criterio en realidad es resumen de muchos de los anteriores. Hablaría de la autolimitación, de la suficiencia y encajaría mucho con el decrecimiento que comentábamos anteriormente. Ningún sistema natural crece por encima de los recursos que tiene disponibles. Y todos los sistemas naturales tienen mecanismos de autolimitación. Pensemos en mecanismos de autolimitación por parte de los seres humanos que tienen que ver con medidas de las que ya hemos estado viendo. El cierre de ciclos, evitar xenobióticos, apostar por lo local, la lentitud, lo solar y demás, ¿no? La red de moneda social Puma es una moneda complementaria al euro, es una moneda de crédito mutuo de tipo LETS, Local Exchange Trading System. Es una moneda que no existe físicamente, sino que los intercambios se van apuntando en una cartilla y la suma de los intercambios siempre es cero, que es la característica de este tipo de monedas de tipo LETS o crédito mutuo. Y bueno, es una moneda que crea la propia ciudadanía, que crea la comunidad y en definitiva es un trueque indirecto, ¿no? Nos permite hacer intercambios entre las personas que están dentro de la red sin tener que ser justamente una cosa por otra, sino que intercambiamos un bien o servicio por pumas y con esos pumas después podemos acceder a otros bienes o servicios. La verdad es que yo creo que la moneda ha tenido una acogida muy positiva desde el principio, ¿no? Eso ha sido uno de los grandes logros, a la gente le ha ilusionado desde el comienzo, porque la moneda al final lo que hace es poner en valor esas habilidades, esos saberes, esos conocimientos que todas tenemos y que a lo mejor dentro del mercado tal y como lo conocemos en este sistema no tienen valor, la moneda sí le da un valor, ¿no? Entonces nosotras siempre decimos que la confianza, la abundancia y la comunidad han sido los tres pilares sobre los que nos hemos sustentado y hacerlo sobre eso creo que ha sido uno de los principales logros, ¿no? Yo creo que los grandes éxitos, aparte del cariño que tiene la propia moneda realmente se ha cohesionado una comunidad de personas que antes no nos conocíamos y ahora sí nos conocemos y que satisfacemos nuestras necesidades inmediatas en nuestro entorno cercano. Y después los propios proyectos que se han ido derivando de la moneda, ¿no? Pues desde un grupo de estudios que ha atendido a personas que han venido desde diversos lugares, desde Australia, Manchester y de nuestro propio estado a conocer el proyecto y que han ido profundizando teóricamente en temas de moneda y afines. Hemos tenido también la central de abastecimiento funcionando casi desde el principio, que es soberanía alimentaria, ¿no? Nosotros con el dinero, parte del dinero que hemos ido sacando de los mercapumas, comprábamos y seguimos haciendo los productos de alimentación, higiene y limpieza que una vez a la semana se ponen en venta 100% en Puma. Entonces satisfacer las necesidades básicas en Puma, esa es nuestra gran joya de la corona, ¿no?
Y después también el Puma Funding, créditos a interés cero que han permitido impulsar proyectos como Sevilla Gifi o que han permitido préstamos personales para miembros de la comunidad que lo han necesitado en un momento dado. Yo creo que eso serían los mayores logros, ¿no? Una vez este entorno cercano, todo lo que hemos ido construyendo con esos proyectos que siguen multiplicándose y que van funcionando, creándose y desapareciendo en función también de las personas que estamos dentro de la red y que queremos también gestionar. Pues una de las dificultades ha sido atravesar ese proceso de crecimiento exponencial y decidir cómo queríamos manejarlo, qué dimensión queríamos que tuviese nuestra red. Y otro el tema de la participación, ¿no? Ese siempre es uno de los grandes retos que yo creo que todos los proyectos autogestionados tenemos, que es conseguir que las personas participen, que el proyecto sea suyo, que no sea una labor asistencial, sino que construyamos entre todas qué realidad queremos. En esa línea también, no solo la sostenibilidad del proyecto, sino el sustento de las personas que sostienen al resto de la comunidad en este caso, ¿no? Yo creo que eso es otro de los grandes retos, conseguir generar una economía que nos permita también que las personas que más tiempo dedican puedan sustentarse gracias al trabajo y la implicación que tienen en este proyecto, ¿no? Y en esa línea, un gran logro que antes no he destacado es que desde el principio hemos tenido claro que había mucho trabajo reproductivo detrás del sostenimiento de un proyecto como el de Nuestra Moneda, ¿no? Que además es un proyecto amplio, ambicioso y que escapa de lo meramente económico. Y nosotras desde el principio hemos tenido una caja de cuidado donde hemos trabajado, entre otras cosas, qué devoluciones iban a tener las personas que participaban dentro del común, ¿no? Nosotras, bueno, yo siempre lo explico desde el feminismo, ¿no? Que dice, para que este sistema se sostenga tal y como funciona, hace falta que haya personas que realicen un trabajo reproductivo, o sea, productivo, que salgan al mercado, que son los hombres, pero para eso hace falta un montón de, normalmente mujeres, pues que tengan la ropa limpia, la comida preparada, la casa en su punto, que cuando llega el marido le tenga ya los niños limpios, acostados, recogidos, ¿no? Entonces este proyecto también necesita mucho de eso, personas que abran la central de abastecimiento, que hagan los pedidos, que los empaqueten, tenemos un programa de radio, la difusión, la comunicación, la atención a personas que vienen de fuera, la acogida de las nuevas personas. Entonces lo que hacemos es que semestralmente autoevaluamos cómo ha sido nuestra implicación en el proyecto y en función de si ha sido alta, media o baja, desde la caja central se remunera en 20, 50 o 100 pumas a las personas que han participado. Entonces yo creo que eso es un principio que es importante porque siempre lo hemos tenido presente, pero creo que una de las dificultades es traspasar eso y que no sea algo simplemente simbólico, sino que realmente tenga peso y que nuestro proyecto pues no sea solo basado en voluntariado, ¿no? Y el último de los criterios tiene que ver mucho con la esperanza. Tiene que ver con que los sistemas naturales tienen como un elemento central en su funcionamiento su capacidad de metamorfosis, su capacidad de evolucionar de manera continuada. Bueno, apostemos porque los seres humanos, los sistemas humanos, también tenemos esa capacidad de metamorfosis, también tenemos esa capacidad de evolucionar y desde ahí pues tenemos esperanza en poder generar los cambios que necesitamos para poder avanzar en la biomímesis, para poder conseguir una economía social y solidaria que además sea ecológica y para poder organizar un decrecimiento justo que de alguna manera nos sirva para movernos en el escenario de crisis civilizatoria en la que nos estamos moviendo y partiendo pues de las virtudes y de las fortalezas de movimientos nuevos como el 15M, las primaveras árabes y que también aprovechen las fortalezas de movimientos más débiles pero tremendamente interesantes como los antidesarrollistas. Yo creo que es una apuesta, no solo una filosofía abstracta, ¿no? Es una apuesta política, no partidista, por supuesto, pero sí política. Es que tienes que tomar una alternativa en tu vida de decir cómo quiero vivir. Y yo no quiero vivir con un sistema que se está matando, que se está suicidando, y no solo suicidando, sino que arrastra a gente que no quiere matarse y lo está arrastrando, ¿no? Entonces, claro que es una política. A mí me parece absurdo los conflictos por el petróleo, me parecen absurdos la sangre que está costando este modelo de vida,
el trabajo infantil, todo, la esclavitud, la trata, o sea que es una cosa absurda totalmente, hay que vivir de otra manera. Entonces es una apuesta política concreta de no este sistema de explotación, este sistema del bienestar a base de sangre, a base de esclavitud, pues no, y me niego y vamos, y lucharé toda la vida que me quede por eso, ¿no? Entonces hay que ser conscientes y tienes que comer cerca, tienes que compartir y tienes que tener en cuenta las desigualdades que hay y trabajar, pues evidentemente, es que me parece tan lógico, tan normal. Lo otro es lo que me parece una creación de locos, ¿no? La Cooperativa Integral Catalana no es una organización específica, es decir, no tiene una ideología concreta, aunque tiene prácticas autogestionarias, asamblearias y horizontales. Por lo tanto, es una organización inclusiva que parte de lo local, que parte de las asambleas locales, núcleos de autogestión local, que se organiza de forma confederal o se está reorganizando de forma confederal en estos momentos. Se está produciendo del primer proceso que es originario en el 2010, en el que se funda la Cooperativa Integral Catalana, un poco originada por un lado el grupo de afinidad de Enric Duran y toda la gente que estaba un poco en el post de crecimiento y en el 15M, es decir, en Plaza Cataluña, aquí en Barcelona, pues va a haber una serie de asambleas en el Banco de España, ¿no? Allí donde empiezan a ver las primeras reuniones de la cooperativa, se fraguan una serie de estrategias, entre ellas la generación de herramientas comunes, como podrían ser, de entrada, las herramientas económicas, es decir, herramientas jurídicas que nos permitan a las personas que tenemos necesidad de cubrir, o sea, nuestras necesidades básicas, ¿no? Que nos dé la posibilidad de autoorganizarnos, ¿no? Eso se traduce en que la CIC pone a disposición de las personas que se acercan a nuestros núcleos de autogestión local y a los espacios que están un poco dinamizados por los activistas de la cooperativa, una serie de herramientas jurídicas para poder solventar cuestiones tan básicas como el poder autoemplearse, como el poder hacer una actividad que, además de tener el soporte del común, de estas herramientas comunes, forma parte de una red, forma parte de una red de apoyo mutuo, forma parte también de un sistema económico. La cooperativa pretende ser ahí una herramienta, es decir, poner algo al servicio de la gente para que la gente lo utilice. Es decir, no decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Pues proponemos alternativas, proponemos esta construcción de sistemas mutualistas públicos, o por lo menos la tendencia a, es decir, ahora mismo, ¿no? No podemos decir que estamos construyendo o volver a reconstruir, ¿no? un nuevo sistema de apoyo mutuo, ¿vale? De apoyo mutuo en el sentido mutualista, es decir, aquí esto es una red que a nivel económico está autoorganizada, hay grupos de consumo a nivel local. Estamos hablando de revolución integral, por lo tanto, estamos interviniendo en la salud, estamos interviniendo en la soberanía alimentaria. Entonces, como ejes principales de la cooperativa integral estaría la soberanía alimentaria, este proceso de reflexión, decisión y acción previo un poco para ver qué haces. El eje fundamental sería la soberanía alimentaria, luego estaría la soberanía económica desde el punto de vista de la no utilización de herramientas del sistema de una forma paulatina y gradual. Evidentemente no vas a hacer así, clac, y te vas a desenchufar de Matrix, es imposible. O sea, pero poco a poco sí. Es decir, por ejemplo, a través del intercambio, a través del principio del apoyo mutuo y del intercambio,
de bienes, productos y servicios mediante un referente económico que ya tiene una trayectoria, que no es nueva, que no lo hemos inventado nosotras, que es la moneda social. Realmente nuestra opción hoy por hoy es una opción que no es solamente de la cooperativa, o sea, las cooperativas integrales son un ejemplo vivo que se está produciendo en todo el mundo. Es decir, tenemos la sensación de que aparte de toda la gente que nos ha venido a hacer entrevistas, ¿no?, que nosotras también estamos escuchando a proyectos de muchos sitios, de Italia, de Grecia, de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, que están viniendo a compartir experiencias. Genuino clandestino en Italia, lo de Creta, lo de Lesbos, o sea, lo de todos los procesos que están habiendo a nivel de autogestión, de apoyo mutuo, de empezar a satisfacer necesidades desde lo común y no desde lo privado e individual solamente. Eso da una dimensión, esa es la primera base para construir una nueva sociedad. El trabajo del día a día de los activistas y de las cooperativas integrales y de otras organizaciones de soporte mutuo que existen en Cataluña y en el Estado español es un trabajo de construcción que pienso que colabora a ir al meollo del asunto, es decir, ir aquí, donde hace pupa, ¿no?, a la rodilla, porque es que si no incidimos en la economía, si no vamos a la soberanía alimentaria, por ejemplo, lo que hablábamos antes, soberanía alimentaria, ¿cómo se traduce eso? Bueno, pues primero, consumo consciente, pero no consumo consciente porque tiene que ser ecológico y bio, porque el eco y el bio ya los está integrando el sistema vía sus propias redes de distribución. Cuidado, es decir, el sistema es tan listo que ya en otros países está súper desarrollado, aquí mucho menos, pero aquí ya te puedes ir a grandes superficies, que no vamos a decir el nombre, donde ya hay un apartado de no sé qué eco, no sé qué bio, ¿no? Bueno, es decir, eso quiere decir que por ser eco y por ser bio no eres revolucionario, ¿vale? Porque no estás transformando ni el sistema ni nada, el sistema es capaz de coger eso y vendértelo. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en que a pesar de que evidentemente tiene que ser ecológico y biológico, tiene que ser autogestionado, tiene que ser local, que también se está diciendo que lo local lo puede acabar integrando el sistema, pero la autogestión es un concepto que no nos pueden robar. La autogestión va mucho más allá del hecho, del hecho económico, es decir, el tener la capacidad de haber reflexionado, de haber tomado esa decisión, ¿no?, y de haber empezado una práctica desobediente significa que nuestra aportación es una aportación desde lo vivo, no desde lo teórico, no desde el discurso. Es decir, por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana es una red ¿de qué? De proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos de todo tipo de soberanía alimentaria, agrícolas, artesanos, de personas que se dedican a, pues no sé, de informática, de traducciones, de 1000 oficios, ¿no? Recuperando también incluso oficios que, pues bueno, la recuperación de oficios que está perdida, ¿no? Es decir, pues la fustería, ¿no?, la carpintería, ¿no? No sé, es decir, hay toda una serie de cuestiones que de alguna manera el sistema nos ha ido haciendo abandonar, que estamos intentando recuperar porque es necesario para elaborar esa coherencia que va hacia, de alguna manera, no a algo autárquico, sino a algo más bien autosuficiente, que tenga la menor dependencia, que las comunidades que vayamos generando nos podamos autoabastecer lo más posible con nuestro entorno y que luego evidentemente podamos estar en esta red e intercambiar, ¿no? Porque lo que esta comunidad no haga lo hará la otra. Lo que hace la Cooperativa Integral Catalana de alguna manera sería como, ¿cómo diría yo?, aprender también y vivir de alguna manera como seres humanos libres, ¿no? Entonces yo referentes pongo pues a los compas del EZLN, la autonomía que están generando en los últimos años, toda esa vida, a pesar de toda la muerte que está generando el Estado, a pesar de todas las dificultades que tienen y toda esa fuerza
que tienen, construyendo las cosas como desde la autonomía, tienen su salud, tienen su educación, tienen su justicia. Nosotros aquí, como estamos en el primer mundo y no tenemos conciencia indígena porque estamos despegados de la tierra, porque creemos que debajo del asfalto no hay nada y hay tierra, pues esa conciencia de estar conectados de alguna manera con lo que nos une a la Pachamama, ¿no? Pues eso es justamente lo que te hace reflexionar y darte cuenta de que, pues es que no es que la tierra sea mía, es que yo soy de la tierra, es que yo formo parte. Entonces, cuando uno se da cuenta de que forma parte de algo y de que hay otras personas que también se han dado cuenta, es cuando dices, hostia, lo de la autogestión es natural, el ser humano es así. O sea, el ser humano es un ser social que se autoorganiza y que puede hacer. O sea, el darwinismo de la competencia, no sé qué, la evolución, todo esto, sí, pero perdone, o sea, ya lo dijo Kropotkin, ya lo dijo, o sea, en la naturaleza hay ejemplos de que la autoorganización y la cooperación pues, existen, ¿no? Y el ser humano es capaz.